Muy buenos días, el tema de hoy es angustia. Vamos al libro de Salmos, capítulo 28, versos 1 al 4. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Angustia. Eso era lo que estaba viviendo el rey David cuando sus enemigos lo tenían cercado, cuando él veía que no había salida, cuando él veía que ya prácticamente lo tenían derrotado. Pero él alza la voz y clama al Señor. Le clama al Dios Todopoderoso, a quien él confiaba. Él no confiaba en sus circunstancias, en lo que venía a pasar, en lo que podía suceder en su entorno, sino él le clama al Señor, porque aún así el enemigo lo tenían cercado. Pero como él levanta su voz, usted lee este salmo y usted encontrará en este salmo tiempos de angustia. Desde el versículo 1 al verso 5 encontrará ese clamor de David ante el Señor, esa angustia, esa zozobra, esa incertidumbre, esa duda que él estaba viviendo por lo que lo estaban rodeando. Pero de ahí para adelante, del versículo 6 en adelante, encuentra cómo él descansa en el Señor. ¿Qué angustia está viviendo usted? Que usted no ve respuesta, usted no ve salida, usted de pronto se siente contra la pared, de pronto no hay una respuesta de ningún lado. Aquí está la respuesta, en el clamor. Pero es el clamarle al Señor, no es el clamarle a otra persona, al esposo, a la esposa, o a un hijo, a un familiar, o al pastor, o en la iglesia. No, es al Señor. Aquí el rey David levanta su voz y le clama al Señor pidiendo por lo que le está pasando, por lo que le está viviendo, y él entra en un clamor de angustia. Y es cuando David compuso este salmo, era porque él estaba pensando por un momento el difícil que él estaba pasando y las circunstancias de la vida eran adversas. Y David clama a Dios en su angustia, orando y pidiendo ayuda para que el Señor lo rescatase. Acá en este salmo encontramos que lo primero que notamos al leer este salmo es que David estaba rodeado de personas impías, de personas que solamente buscaban su vida para atacarlo y destruirlo. Pero él estaba experimentando esa angustia, esa zozobra para depender de Dios. Y el juicio de Dios sobre la vida de David describe a estas personas como los malos. Las personas que lo rodeaban a David eran como malos. Cuando usted lo lee en este capítulo del Salmo 28, encontrará la palabra en hebreo rasha, que describe a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que significan personas carentes de ética moral. Yo no sé, usted de pronto se ha rodeado de personas o ha estado en un círculo de personas llenas de zozobra e incertidumbre, pero también de personas llena de mentiras, llena de falsedad, llena de engaño, llena de traición, llena de vulgaridad, que en sus bocas desatan y sacan y botan es veneno. Y eso más o menos similar sucedía con el rey David. Y estas personas son las que nos hacen entrar en ese clamor, en ese tiempo de pedirle al Señor por ese cambio. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. ¿A quién? Ahí no dice a un familiar, ahí dice: a ti clamaré, oh Jehová, Dios, roca mía. No te desentiendas de mí. O sea, no te desentiendas de mí. Mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando, para que no sea yo dejándome tú, para que no sea el Señor dejándolo a Él, no sea el Señor dejándote a ti. Pero cuando tú le clamas al Señor, el Señor viene tu auxilio, viene tu socorro. Dice semejante a los que descienden al sepulcro, son los que han dejado al Señor, son los que se han ido tras las inmundicias, tras el pecado, tras la inmoralidad. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Mire que él no se refrenaba en nada. Él alzaba sus manos, glorificaba a Dios, pero le clamaba a Dios, y era un ruego que venía aún desde sus entrañas, de su espíritu, para conectarse con el Espíritu de Dios, que el Señor entendiera ese clamor, esa angustia que le estaba viviendo. Así es como el Señor nos invita en que usted y yo le clamemos al Señor y entremos en ese momento de angustia delante de Él.
Él, no delante de nuestros enemigos, no demostrar nuestra debilidad delante de los enemigos para que vengan y coman nuestras carnes, no. Es demostrarle delante del Señor esa angustia, esa zozobra que estamos viviendo. Aunque Él sabe lo que nosotros vivimos, estamos pasando, pero aún así Él espera que usted y yo clamemos, que entremos en ese momento de angustia, en ese clamor, oración e intercesión delante de Él. Porque dicen, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad. O sea, el Señor aún le clamaba para que no permitieras que aún ellos vinieran y los arrebataran a David junto con toda la iniquidad y todo lo que ellos estaban viviendo o estaban pasando. Los cuales hablan paz con sus prójimos. No sé, de pronto usted estará rodeado de personas que dicen, que demuestran o dan paz, pero resulta que en su corazón hay engaño, hay traición. Pero la maldad está en su corazón. Aún así la maldad, el Señor se la mostraba a David, que estaba en el corazón de sus enemigos. Y aún así el Señor muchas veces nos muestra la maldad en nuestros enemigos, que aparentan paz, aparentan un saludo, aparentan un abrazo, pero resulta que su corazón maquinan engaño. Dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. O sea, aún así David se sentía tan angustiado que mire lo que él le pide al Señor, que le diera conforme a sus acciones, sus hechos, las cosas que le estaban haciendo, ellos estaban haciendo en contra del rey David. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. O sea, ¿qué ha hecho el enemigo en contra de tu vida? ¿Qué ha hecho el enemigo en contra de tu casa, tu familia, tus finanzas, tu llamado, tu ministerio? ¿Qué ha hecho el enemigo en contra de tu salud? Dales su merecido conforme a la obra de sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Es una oración que el Señor habla en el libro de Salmos a través del salmista. Es como guiándonos el Señor a una oración en que usted y yo debemos hacer delante del Señor. Y es porque David estaba tan cerca de estas personas que tenía miedo que el juicio de Dios sobre ellos lo afectara a él también. Esto nos da a entender que las personas a quienes David describe eran muy allegados a él. De pronto usted ha tenido personas muy allegadas a usted que demuestran una cara, pero resulta que en su corazón hay otra. En su corazón maquinan engaño, maquinan traición. David presiente una situación de la cual el juicio de Dios sobre estos malvados podría afectarle a él de tal manera que el juicio de pronto caería sobre él, porque de pronto sucedería como el juicio de Sodoma y Gomorra, cuando Lot estaba en Sodoma y Gomorra, pero como viene Abraham y le ora al Señor, le clama al Señor para que rescatara a Lot y a su familia. Pero el Señor viene tras su auxilio, viene tras la oración de Abraham y rescata a Lot de Sodoma y Gomorra. Porque precisamente todo lo que le estaba rodeado era de pecado, era inmundicia, era de inmoralidad. Hoy el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que entremos en esos tiempos de angustia, pero clamemos en este salmo. En este Salmo 28 usted encontrará la respuesta para esos tiempos de angustia, para esos tiempos de zozobra, para esos tiempos de incertidumbre, y es entrar en clamor, no en quejarnos delante de las otras personas, no es quejarnos delante de nuestros amigos, familiares, vecinos, o nuestra esposa o nuestro esposo, o con el pastor, o con los líderes de la iglesia, o con los discípulos. No, es delante del Señor clamar. Pero clamar con esa angustia, como derramar el corazón delante del Señor, expresar todo lo que está viviendo, lo que está pasando en su vida, y decirle al Señor qué es lo que usted está viviendo, está pasando, y qué es lo que le pide usted al Señor, que lo libre, aún de pronto que el Señor desate juicio sobre ellos, pero que aún ese juicio no recaiga ni sobre usted ni sobre mí, cuando venga el juicio de Dios sobre ellos. Y es clamarle al Señor en esos tiempos de angustia, y le aseguro que encontrará la respuesta del Señor, así como el Señor se la dio al rey David, aquí en este Salmo 28, en la terminación, y encontrará la respuesta del Señor, y el Señor le hará la victoria en todo. ¿Pero por qué? Porque usted y yo confiamos en Jehová de los ejércitos, en el Rey de gloria, en el Dios eterno, en el Dios inefable, en el Dios inmutable, en el Dios todopoderoso, en Jesucristo. Y Él mismo dará la batalla. Él mismo levantará bandera a favor suyo y a favor mío. A partir de hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.